Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto podernos saludar a través de este medio. Hoy es domingo 17 de mayo y estamos de regreso a lo que es el libro de Filipenses. Damos muchas gracias a Dios por la vida que nos da y por la oportunidad de poder a través de este medio saludarnos y poder seguir estudiando su palabra. Padre, te damos gracias, oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, por este día nuevo. Te agradecemos por la vida, por la salud, por la paz, Señor, que nos das en medio de estos tiempos difíciles. Gracias por la vida de cada uno de nuestros familiares, por la vida, Señor, de los hermanos. Te agradecemos tu cuidado, tu protección, tu provisión. Gracias. Gracias porque en medio de toda esta pandemia que se vive y de todo este tiempo de temor, Señor, nosotros podemos estar confiados y seguros porque dependemos de ti, Señor. Te agradecemos, Señor, lo que estás haciendo en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio. Oramos por nuestras autoridades, te pedimos por ellos, te pedimos que los bendigas y que los ayudes en todo lo que ellos están haciendo. Sabemos que cumplen lo que tú quieres que ellos hagan, porque tú eres el que gobiernas. Gracias por la vida y por todo lo que nos das. Pedimos que a través de tu palabra que estudiamos podamos crecer y madurar y podamos, Señor, aprender cada día más. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ir una vez más a la escritura. Estamos en Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Voy a leerlo si me permite. Dice la escritura, Pablo escribiendo a los filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Recuerden que esta es una de las epístolas de Pablo que ha sido denominada por algunos teólogos, por algunas personas que conocen más de la Biblia, como la epístola del gozo. Se la pasa hablando del gozo. Y aquí dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Finalmente, en nuestro estudio hemos llegado a este versículo 3. Hemos pasado 3, 4 semanas en estos primeros 3 versículos de Filipenses 3 y nos encontramos en esa gran definición de un cristiano que adora en el Espíritu, que se gloria en Cristo Jesús y que no confía en la carne. Y hemos estado mirando a través de esta porción de la Escritura desde el principio la, la distinción, las cualidades distintivas del verdadero cristiano. Hemos visto algunas cualidades implícitas en los versículos 1 y 2 y finalmente llegamos al punto principal del texto, las cualidades explícitas en el versículo 3. Estas son las cosas que identifican a un cristiano como un verdadero cristiano. Pablo dice que somos la verdadera circuncisión, lo que significa que no tenemos una circuncisión externa, sino que la tenemos de manera interna. Nosotros tenemos una limpieza que es interna, no externa. La circuncisión falsa tiene una marca externa. Y ustedes saben bien que los judíos pensaban que esa circuncisión física externa les daba un privilegio especial con Dios. Lo hemos estudiado en pláticas anteriores. Pablo dice que esa es una circuncisión falsa. Lo que es exterior no tiene sentido. Es la circuncisión hacia adentro lo que marca al verdadero cristiano. De modo que somos la verdadera circuncisión, no limpiados por fuera mediante cirugía, sino limpiados por dentro, por el poder del Espíritu Santo. Pablo aquí entonces está contrastando los versículos 2 y 3 de lo falso con lo verdadero. La última vez que estuvimos en el estudio señalamos que eso es algo bastante común en las Escrituras. En el Nuevo Testamento vemos que hay un interés marcado en comprobar al falso creyente con el verdadero creyente. Y a lo largo de la historia de la iglesia desde el Nuevo Testamento ha sido un gran impulso hablar sobre quién es un verdadero cristiano y quién no. El falso creyente ya lo hemos considerado en el versículo 2 y ahora vamos a considerar al verdadero creyente. Hay un libro escrito en 1661 por uno de los puritanos que lleva el nombre de Matthew Mead. El título de ese libro que escribe este autor es El casi cristiano descubierto. Escribió el libro porque quería abordar un tema significativo. El problema que quería abordar era el hecho de que había muchas personas, escuche, que pensaban que eran salvas y no lo eran.
Hubo muchas personas que afirmaron que tenían la salvación cuando no la tenían. Entonces, este libro, escrito hace más o menos 300 años, aborda el mismo problema que Pablo aborda hace más de 1000 años, perdóname, hace más de casi 2000 años, y que ahora abordamos nosotros el día de hoy. Porque, como les dije la última vez en el Nuevo Testamento, donde presenta el Evangelio, a menudo le siguen instrucciones sobre cómo distinguir a un verdadero cristiano y uno que es engañado o uno que es falso. Y este autor, Matthew Mead, escritor cristiano, tiene una larga sección en este libro de aproximadamente 120 páginas en las que él aborda hasta dónde puede llegar, hasta qué tan lejos puede llegar una persona creyendo que es un verdadero cristiano cuando en verdad no lo es. Déjame nada más leerte algunas pequeñas porciones de lo que dice este hombre eh, sobre este tema. Dice así, un hombre puede tener mucho conocimiento acerca de Cristo y sin embargo ser casi cristiano. Un hombre puede tener una gran y eminente don y creer que es cristiano, pero no lo es. Y cuando habla de este gran don, habla del don de hablar y el don de liderazgo. Un hombre puede tener una alta profesión de religión, puede tener muchos deberes externos de bondad y sin embargo ser casi cristiano. Un hombre puede llegar lejos oponiéndose a su propio pecado y sin embargo ser casi cristiano. Un hombre puede odiar su pecado y ser casi cristiano. Un hombre puede hacer grandes votos y promesas, fuertes propósitos y resoluciones contra el pecado y sin embargo ser casi cristiano. Un hombre puede mantener una lucha y un combate contra el pecado y sin embargo ser casi cristiano. Un hombre puede ser miembro de la iglesia y sin embargo ser un casi cristiano. Un hombre puede tener grandes esperanzas en el cielo y sin embargo ser casi cristiano. Un hombre puede sufrir cambios visibles, cambiar su vida y sin embargo ser un casi cristiano. Un hombre puede ser muy celoso en cuestiones de religión y sin embargo ser un casi cristiano. Un hombre puede orar mucho. Un hombre incluso puede sufrir por el amor de Cristo. Un hombre puede obedecer externamente los mandamientos. Un hombre puede realizar una adoración externa. Y un hombre incluso puede tener fe. Y sin embargo, después de todo eso, ser un casi cristiano. Una lista asombrosa, ¿no crees? De hecho, pareciera que estás describiendo a muchos cristianos, quienes aparentemente parecen obedecer los mandamientos. Podrías pensar de alguien y decir, yo creo conocer a alguien así, alguien que es muy religioso, alguien que sabe mucho de Biblia, alguien que va mucho a la iglesia, alguien que hace esto o aquello, o que no hace esto y aquello, y podrías pensar, tiene que ser cristiana esta persona. Pueden tener todas estas cosas y ser un casi cristiano, porque todo esto no es suficiente. Todo esto no es suficiente. Bueno, y entonces, ¿qué se necesita? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la marca del verdadero cristiano? Bueno, vamos de afuera hacia adentro y permítanme compartir con ustedes 3 simples declaraciones que identifican al verdadero cristiano. No tiene nada que ver con su conducta externa, tiene que ver con lo que hay adentro, tiene que ver con su carácter, con su naturaleza, con algo que nadie ve, pero que eventualmente todos lo verán porque se notará, es algo que no lo puede impedir. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Número 1, un verdadero cristiano es aquel que adora en o por el Espíritu de Dios. Es decir, su adoración es sobrenatural, no es natural. Su adoración es generada por el Espíritu de Dios, no por su propia voluntad, sus propios deseos, o por alguna ceremonia, o algún ritual, o alguna liturgia, o alguna estructura, o algún código. Él es un adorador de Dios, pero su adoración es la que produce el Espíritu Santo interno, y por lo tanto es una adoración trascendente, alcanza un plano más allá de lo externo. El mundo está lleno de personas que adoran, pero su adoración es motivada Pero su adoración, perdónenme, no es motivada por el Espíritu de Dios que habita en ellos. Es impulsado por la cultura, es impulsado por la tradición, es impulsado por la culpa, es impulsado por el miedo, por el deseo de ser aceptado, por la justicia propia. Es provocado por el deseo de ser una persona popular, puede ser provocado por una
viridia de cosas, es impulsado por el deseo de expiar el pecado, eliminar la culpa, de resolver los problemas y obtener bendiciones. Podría ser provocado por muchas cosas, pero la única adoración verdadera es la que es incitada por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y las únicas personas en las que mora el Espíritu de Dios son los cristianos. Por lo tanto, son los únicos que adoran por el Espíritu de Dios. La primera cualidad que marca un verdadero cristiano es la adoración. En lo profundo del verdadero cristiano hay un anhelo de glorificar a Dios, hay un anhelo de adorar a Dios, de servir a Dios. Ahora déjame ver si eh, podemos analizar un poco este término adoración para que lo podamos entender de manera mejor. La primera cualidad que marca un verdadero creyente, como les digo, es la adoración. Y no deberíamos sorprendernos por esto, porque esto es parte de nuestro carácter. Mira, acompáñame al capítulo 4 del Evangelio de Juan. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan nos encontramos en un contexto, en un escenario donde Jesús está confrontando a una mujer samaritana. Ella ha sido descubierta porque él ha dicho cosas sobre su vida. Él sabe todo sobre ella y ese conocimiento no estaba disponible para él por medios normales. No habría forma de cómo él podría saber toda esta situación de esta mujer, por lo que debe ser un hombre de Dios. Él le cuenta todo sobre su vida disoluta, todo sobre su inmoralidad, sobre los hombres con los que ha vivido, etcétera, etcétera. Ella entiende que él estaba hablando a un nivel sobrenatural. Así que en Juan capítulo 4, versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí es donde ella, al escucharlo a él, se da cuenta que este hombre está en otro nivel y que está en otro nivel porque le ha dicho cosas personales que nadie más podría saber. Digo, lo acaba de conocer y ella sabe que él tiene una fuente sobrenatural para esta información. Ahora que ella sabe que él representa y habla por Dios y que él está conectado a lo sobrenatural, ella está interesada en conocer un poco más y quiere información. Entonces, ella quiere saber sobre la adoración. Ahora, antes de que continuemos, déjame decirte un poquito acerca de los samaritanos. Los samaritanos habían establecido un culto en el monte Gerizim. Eran mitad judíos y mitad gentiles, es decir, eran mestizos, y por lo tanto habían sido rechazados por los judíos que eran muy celosos de su pureza racial. Y estos mestizos eran odiados y despreciados por los judíos. Por lo tanto, no se les daba acceso al templo de Jerusalén, ni a la adoración que ahí se realizaba. Entonces, tuvieron que desarrollar su propio sistema de adoración y lo hicieron en Samaria, en este monte Gerizim. Como tampoco tenían la escritura, aceptaron solo el Pentateuco, no todo el Antiguo Testamento, y estaban de alguna forma limitados en cuanto a lo que sabían. Así que habían desarrollado un tipo de culto independiente en su propia montaña, de acuerdo con sus propias reglas. Y el versículo 20 de Juan 4 dice, la mujer hablando con Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Curioso que una vez que Jesús confronta a esta mujer, le dice todo lo que él conoce de ella, porque él sabe todo, ella despierta un interés al entender que está frente a un hombre que está conectado con Dios, que es un profeta, desarrolla ella un interés por saber un poco más acerca de esta situación de la adoración. Y le pregunta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En otras palabras, ella le está diciendo, ¿cuál es el lugar correcto para adorar? Ahora que estoy siendo confrontada, ahora que estoy ante la presencia de un hombre de Dios, quiero lidiar con mi vida, quiero adorar a Dios, quiero enderezar mi vida. ¿A dónde lo hago? Y el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No es una cuestión de dónde, en el sentido geográfico. Esto es bien interesante. Es una cuestión de espíritu. Es lo que hay en ti, donde quiera que estés. No donde estás
Y entonces lo que él está diciendo es que la adoración, escuche, es una forma de vida. Él está diciendo, llegará el momento muy pronto en que será muy claro para todos los que adoran, que no están en un lugar. Y por supuesto, los que conocemos un poquito más de la Biblia, sabemos que no pasó mucho tiempo cuando el general Tito entrara a Jerusalén y terminara con la adoración ahí, destruyendo el templo. Entonces él simplemente señala que la adoración es algo interno, no tiene nada que ver con un lugar. La segunda cosa que dice acerca de la adoración está en el siguiente versículo, en el versículo 22. Vosotros adoréis lo que no sabéis. Adoráis, perdón, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y él dice, adoras lo que no sabes. Y se enfrenta al hecho de que la adoración samaritana era ignorante, por decirlo de alguna forma. Solo aceptaron el Pentateuco, por lo tanto estaban limitados en cuanto a su comprensión del Antiguo Testamento, de la revelación de Dios y por lo tanto de Dios. Así que habían desarrollado su propio tipo de culto y tenían mucho paganismo mezclado. Entonces él le dice a ella dos cosas. Quiero aclararte esto. Número uno, la adoración no se trata de un lugar, es en espíritu. Y número dos, la adoración no se inventa, debe hacerse de acuerdo con la verdad. Nosotros adoramos lo que sabemos, le dice, porque la salvación viene de los judíos. En otras palabras, Dios ha traído revelación sobre la salvación a través de los judíos. Los escritores de la escritura eran judíos. A los judíos se les dio la escritura, los oráculos de Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 3 y capítulo 9, lo puedes estudiar después. Entonces, los judíos tenían la verdad de las escrituras, los samaritanos no la tenían, así que estaban adorando en ignorancia. Lo poco que llegaban a saber es como lo aplicaban. Llegaba el momento en que dice Jesús que llegará el momento en que ningún lugar será el lugar para adorar. La adoración debía ser en espíritu, en verdad. Ahora esa es la esencia de la adoración, no es donde estás. Y hay muchas personas que van a la iglesia a adorar, van a los templos a adorar. No vas a ninguna parte a adorar, adoras como una forma de vida, porque la adoración es ¿qué? En espíritu, en corazón, es interno. Todo lo que hacemos cuando estamos juntos es reunirnos para expresión corporativa. Pero no tienes que reunirte para adorar, puedes adorar donde quiera que estés y espero que lo hagas. Es decir, ahora que estamos viviendo estos tiempos diferentes, a donde escuchamos la enseñanza a través de un audio, no te quita el que tú tengas un tiempo de adoración. Y no es que lo tengas que hacer reunido en un lugar. Mucha gente dice, ay, es que extraño el estar juntos y cantar juntos. Eso es bonito y eso es parte de, pero eso no es la verdadera adoración. La verdadera adoración es en espíritu y la adoración es según la revelación, según la verdad, lo que Dios ha revelado en este libro. Y hay muchas personas que adoran en la ignorancia y el mundo está lleno de ellas y que adoran en un lugar, pero esa no es la verdadera adoración. El versículo 23 de Juan 4 continúa diciendo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Como dice, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ahora, podría subrayar eso, eso es importante. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Sabes para qué te salvó Dios? Aquí la escritura que acabamos de leer dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Señor nos salvó para ser adoradores, eso es lo que dice. Fuiste salvo para ser adorador, para servirle. Ahora, es importante que no confundas, y ahorita lo vamos a tratar de aclarar, que un adorador no es aquel que canta nada más. El versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ya ves, Dios te salvó para ser un adorador. Entonces, ¿qué sería lo más auténtico en un verdadero cristiano? Pues que fuera un verdadero adorador, la adoración verdadera. Fuiste salvo para hacer eso. Y Filipenses 3:3, que es la escritura que estamos estudiando, nos dice porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? ¿Quién es un verdadero adorador? ¿Quién es un verdadero cristiano? Los que adoran a Dios desde adentro, de acuerdo con la palabra de Dios.
lo hacen. El mundo está lleno de personas que adoran en un lugar de acuerdo con un diseño que no es bíblico. No son verdaderos adoradores. Esas son la falsa circuncisión y están engañados. Déjame tratar de exponer un poquito más acerca de la adoración. Adoración eh, viene de la palabra latreo, de donde obtenemos la palabra liturgia, que significa, escucha, ministrar, servir, adorar. Déjame darte lo que creo que podría ser la mejor definición. Significa prestar un servicio espiritual respetuoso. Algunas personas piensan que la adoración es solo decir cosas que alaben a Dios, cantar cosas que alaben eh, a Dios, pensar cosas que alaben a Dios. Eso es adoración, pero eso no lo es todo. La adoración finalmente se reduce a cómo vives. Es decir, no nomás es decirle Dios tú eres grande, Dios tú eres poderoso, Dios tú eres muy generoso, eres lleno de amor. Eso es verdad, pero eso es parte de. Pero es gente que levanta sus manos, gente que llora, gente que canta, y gente que aplaude, y gente que se emociona, y gente que es, vamos a decirlo así, es muy emocional. Y que en estos tiempos de alabanza, de adoración a Dios, la gente desborda sus emociones y por un momento entra en un lapso de gozo y de alegría o de paz, si tú quieres. Y sale de ahí, de ese lugar, y sigue siendo el mismo. La adoración finalmente se reduce a cómo vives, lo que haces. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La palabra latreo significa adoración, pero también significa servicio. No es solo cognitivo, es inmensamente pragmático y práctico. Significa que rindes desde el corazón homenaje, gloria, honor, alabanza, adoración, respeto a Dios. Significa que cantas con todo tu corazón al Señor. Significa que oras y ensalzas sus virtudes. Pero no termina ahí, porque también significa que le sirves. Eso es adoración también. De hecho, en el Antiguo Testamento, el sacerdote cuando dirigía la adoración ya va haciendo actos de sacrificio. O sea, él servía. Así que yo te preguntaría, si tú miraras en tu corazón y te preguntaras, ¿estoy adorando a Dios realmente? El corazón de la adoración, en primer lugar, ama a Dios, ama a Cristo. Cuando lees su palabra te animas y te sientes lleno de amor por Él. La persona salva ama a Dios. De hecho, debemos amarlo, dice la Escritura, con todo nuestro corazón, con nuestra alma, nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Hay personas que temen a Dios, pero no lo conocen. Es decir, el verdadero cristiano tiene un sentido saludable de temor. No es terror, es respeto. Puede que no sea todo lo que debería de ser, porque esa es la realidad, pero hay un cierto respeto y hay un cierto temor de decir, no, esto no lo puedo ni lo debo hacer. Pero también habrá un deleite en Dios y un deleite en Cristo. Y no solo habrá esa emoción de afecto, sino que habrá una emoción de deleite, lo cual es alegría. En otras palabras, tus pensamientos sobre Dios te traen alegría y eso quiere decir que hay una delicia ahí, hay un encanto ahí. Pero no solamente eso, sino que también hay confianza. Incluso podríamos llamarlo paz. El verdadero cristiano en la adoración adora con afecto, se deleita y también disfruta de una confianza que trae paz. Eso es parte de la adoración. Y en otras palabras, hay una sensación de que no estoy preocupado por mi propia prosperidad. No estás preocupado por tus propias cosas. Estás en paz en tu relación con el Dios eterno que trae confianza a tu vida. Ahora, ¿de dónde sacas ese amor, esa alegría y de dónde obtienes esa paz? Es el Espíritu Santo el que produce eso. Y es por eso que dice que adoramos por el Espíritu de Dios o adoramos en el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que viene a vivir en nosotros, lo que produce el afecto por Cristo, el deleite en Cristo, la paz en Cristo, y ese es el carácter de nuestra adoración. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la característica de un verdadero creyente.
¿Cómo sabes que eres un verdadero cristiano? Adoras desde el corazón, no porque hagas cosas externas, sino porque amas a Dios, te deleitas en Él. Hay una sensación de alegría, tienes una paz en esa relación que supera toda comprensión, una calma en medio de la tormenta. Y todo eso hace que te dediques singularmente a Dios y no busques en ningún otro lado lo que solo Él puede proporcionar, ¿cierto? Eso es un corazón de adoración. Y créeme, solo el Espíritu Santo puede producir eso. El Espíritu Santo es el iniciador divino que trabaja en lo más profundo del corazón humano. Transforma la vida de una persona para promover esa adoración. Y solo el Espíritu Santo puede hacer eso. No se trata de levantar tus manos, no se trata de cantar a todo pulmón, no se trata de aprenderte las canciones o de pasar un momento emocional cuando se está cantando o de llorar. No, se trata de realmente deleitarte en el Señor, se trata de amarlo y de vivir la adoración. Los verdaderos cristianos no son conocidos porque asisten a la iglesia, porque realizan rituales religiosos, porque cumplen ciertos deberes. Los cristianos son conocidos por lo que hay en su corazón. Usted y yo no siempre podemos saber quién es un verdadero cristiano, ¿cierto? Debido a que vemos a alguien haciendo cosas en el exterior y no podemos ver el corazón. El hombre está atrapado con la apariencia externa, pero ¿quién ve el corazón? Dios lo hace. Por eso he dicho en muchas ocasiones que una de las cosas que demuestran, que denotan que alguien ha sido reformado, transformado, cambiado por la palabra de Dios, una de las primeras cosas que se ven es cómo habla, las palabras que pronuncia. Dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que hay en tu corazón es lo que vas a estar hablando. Permíteme leerte 1 Corintios 2:11. Dice así, nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. Y aquí podemos ver, externamente no podríamos distinguirlo, el único que sabe es el Señor y finalmente uno, porque no te puedes engañar a ti mismo. Tú sabrás qué tanto estás en Dios o no. Si gustas estudiar un poco más acerca de esto, puedes estudiar Romanos 12. Romanos capítulo 12 nos dice cómo debemos vivir nuestra vida. Yo no puedo examinarte. Puedes engañarme porque puedes aparentar todo de manera externa. Puedes ser casi cristiano como lo vimos hace un rato y no puedo notar yo la diferencia. Dios lo sabe. Ahora no te dejes engañar, examina tu corazón. ¿Adoras a Dios así? ¿Es tu adoración simplemente algo que haces en un lugar y de acuerdo a tus propias reglas? ¿O adoras en espíritu y en verdad, amando a Dios, deleitándote en Él, disfrutando de la paz, la confianza, la seguridad que viene porque toda tu confianza está en Él, dedicándote a Él fielmente? Mucha gente dice, a mí eso de la adoración no me gusta mucho, a mí eso de la cantada como que no es lo mío, esos ritmos no me encantan. Yo cuando empecé a asistir a la iglesia cristiana, le decía a mi esposa que a mí me gustaban mucho algunas canciones que eran rítmicas, ¿no? A mí me gustaba moverme y aplaudir y mover las manos y todo. Pero después descubrí que yo quería adorarlo a mi manera, a mi forma, y que era solamente algo emocional. Hemos aprendido a través de los años que eso no es así, que es lo que la Biblia marca. Ahora, la segunda cualidad de la que hablamos en Filipenses, que marca a un cristiano, y lo vamos a ver brevemente estos últimos dos, dice que un cristiano también se gloría en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, la palabra gloria es una palabra maravillosa. Viene del verbo jactarse. Es la palabra kauchaomai y significa jactarse, solo jactarse con alegría, jubiloso, jactarse en el sentido en que esto es de lo que estoy más orgulloso. Ahora, en las escrituras se marca de alguna forma
que se puede usar de mala manera, es decir, jactarse de algo malo. Por ejemplo, en Gálatas 6, Pablo escribe en Gálatas 6, 13 y 14 lo siguiente. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y versículo seguido, el versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Habló sobre la jactancia en la carne, pero en el siguiente versículo habló sobre la jactancia en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Él quiere decir que mi jactancia alegre como creyente es todo en Cristo Jesús. Ese es el carácter de un verdadero cristiano. ¿Qué está diciendo con esto? Lo que digo con esto es que el verdadero cristiano da todo el crédito por todo lo que él es a Cristo. Esa es la conclusión. El verdadero cristiano da todo el crédito por todo lo que él es a Cristo. ¿Sabes cómo puedes descubrir a un falso cristiano? Cuando lo escuchas hablar. Habla de los créditos que él tiene, y no estoy hablando de Coppel o de nada de eso, de FAMSA, ni nada de eso. Estoy hablando de las credenciales, ¿no? De lo que él ha logrado, de lo que él ha hecho. Creen que debido a sus deberes religiosos se han ganado el favor de Dios, o si hacen más cosas buenas que malas, Dios los aceptará. Creen que tienen la capacidad de agradar a Dios de alguna manera y obtener méritos para sí mismos, de obtener aprobación por ellos mismos. Estaba leyendo que uno de los errores más alucinantes sobre la teología católica dice que por mis actos no solo puedo ganar mérito para mí, sino que si gano más mérito del que necesito para ir al cielo, mi mérito extra entra en el tesoro de méritos para ser aplicado a otra persona, para sacarlo del purgatorio. Bueno, yo sé que se ha dicho que ya aceptaron que el purgatorio no sirve, que no existe, y todas estas cosas que han ido modificando, pero imagínate, lo que dice es que no solo puede ganarse por mi propio mérito, mi salvación, sino que puedo ganar exceso y aplicarlo a lo que queda para la salvación de otra persona. Un verdadero creyente nunca reclamará ningún mérito y nunca reclamará ningún mérito ni crédito. El verdadero creyente siempre se jactará solo en Cristo Jesús. Se jacta en gloriarse en el Señor. Se regocija en la gloria del Señor. Y usted ve, aquellos cuyos corazones han sido circuncidados se encuentran que su único punto de orgullo está en Cristo. Y Pablo dice, solo lo que soy por la gracia de Dios. Cristo es el enfoque, Cristo es el todo. 1 Corintios 1:13. Para que como está escrito, el que se glorie, gloríese en el Señor. O gloria, perdón, el que se gloríe. 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es todo lo que quiero saber, eso es todo lo que quiero que sepas. No hay crédito, ni gloria, ni orgullo personal, solo Cristo. Y Pablo expande en estos versículos 8 y 9 de lo que es Filipenses 3, perdónenme, que vamos a estar estudiando la próxima semana, y dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, nada de mis buenas obras, nada de mi currículum, nada de eso me sirve, todo eso es pérdida, lo tengo como estiércol para ganar a Cristo. Eso es todo, no soy nada, ese es el verdadero cristiano pone todo el crédito donde debe colocarse el crédito. ¿Quieres decir que cuando te conviertes a Cristo tienes que reconocer a Jesús como Señor? Sí, por supuesto. Literalmente le das tu vida, Él se convierte en toda tu alegría, todo tu deleite y todo tu alarde. Hay muchas personas que quieren la gracia de Cristo, pero no su gobierno. Hay muchas personas que quieren que Cristo sea un sacerdote que pague la pena por su pecado, pero no un profeta que les dice qué deben hacer. Y ciertamente no un rey que tiene autoridad sobre ellos. Mucha gente tomará a Cristo como sacerdote, pagará la pena para que pague por la pena por su pecado. Mucha gente quiere los beneficios de la cruz,
pero no quiere inclinarse ante la corona. Mucha gente quiere ir al cielo, pero no por el camino angosto. Hay muchas personas que quieren el regalo, pero no quieren tomarlo con las manos vacías. Hay mucha gente que quiere la perla, pero no vende todo, no está dispuesto a dejar todo. Pero el verdadero cristiano, para el verdadero cristiano, Cristo lo es todo. Cristo es todo. Cristo es todo. Él es nuestra vida, ¿no es así? Él es nuestro Señor y Salvador. Él es nuestra vida, nuestro orgullo, nuestro alarde. Nos gloriamos en nada más que en la cruz de Cristo. Estamos decididos a no saber nada más que la cruz de Cristo. El crédito todo es de él, la gloria toda es suya. Ese es el verdadero cristiano. Un escritor dice que los cristianos son la circuncisión precisamente porque no se enorgullecen de lo que podrían hacer por sí mismos para ganarse el favor de Dios, sino solo lo que Dios en su favor ha hecho por ellos en Cristo Jesús. Tenemos la actitud del hijo pródigo. Venimos a Dios y decimos, Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de nada. Soli Deo Gloria, toda la gloria es de Dios, toda la gloria es tuya, toda jactancia está en Cristo. Y el verdadero cristiano debe vivir así. Por lo tanto, en Cristo Jesús he encontrado razones para jactarme. ¿Qué hay de ti? ¿Toda tu jactancia está en Cristo? ¿Toda tu alegría está en Él? ¿Está toda tu vida en Él? ¿Él es todo para ti? ¿Vives para Cristo? ¿Respiras por Cristo? ¿Eres un verdadero cristiano? Romanos 15:17 dice lo siguiente: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Siguiente punto, tercera cualidad y último, es que no tenemos confianza en la carne. Esto va junto con los otros dos. Si toda la gloria va a Dios, si toda la gloria está en Cristo, entonces ciertamente no puedes confiar en la carne. Todo lo que la carne hará es destruirte. ¿A qué te refieres con carne? Humanamente es la humanidad no redimida, mi propia habilidad apartada de Dios. Y no tengo confianza en eso, en la carne. Eso es diferente a los judíos porque los judíos depositaron toda su confianza en la carne. Ellos dijeron, venimos de Abraham físicamente y se sometieron a una cirugía física llamada circuncisión, realizaron físicamente las ceremonias y externamente cumplieron con los deberes de la ley de Moisés y las tradiciones. Todo era carne. ¿Y sabes qué? No les consiguió nada. Por los hechos de la carne nadie se justifica. La humanidad no redimida del hombre no tiene capacidad. Todo lo que puede hacer es pecar, 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 pecar. Y la confianza en la carne condena el alma. Cierra la verdadera salvación. Es la religión del logro humano. Es falsa y es condenatoria. Romanos 3, versículos 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la palabra clave aquí? La humildad. Los verdaderos cristianos son humildes cuando se miran a sí mismos. Ellos ven su carne como pecaminosa. De lo que estamos hablando es del arrepentimiento. Dios da gracia a los humildes. Eso es parte del carácter de un verdadero cristiano. Somos humildes sobre nuestras propias habilidades. No puedo ganar el cielo, no puedo agradar a Dios, no puedo merecer la salvación. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces paso del esfuerzo pecaminoso a la salvación por gracia a través de la fe. Renuncio a cualquier bondad de mi propia carne. Confío totalmente en Cristo, totalmente en el Espíritu Santo. Conozco mucha gente que dice: no, pues yo no me meto con nadie, yo no mato, yo no robo, de mi trabajo a mi casa, mi esposa, mis hijos, y aparentemente por fuera todo está bien y podrían ser personas que, entre comillas, podrían decirse que son buenos cristianos. Pero la verdad es que está adentro de nosotros, la maldad está dentro de nosotros. Por eso Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Le doy toda la gloria a Él. Eso es un verdadero cristiano, eso es arrepentimiento, lo que significa alejarse de su yo pecaminoso. El casi cristiano podría sentir un cierto tipo de convicción
podría sentirse mal por el pecado, pero quiero que entienda la diferencia. Hay una convicción natural que está relacionada principalmente con los pecados escandalosos. La persona no salva, la casi cristiana, la persona religiosa, pero no salva, se sentirá mal por el pecado escandaloso. No porque él o ella se sienta mal por el pecado, sino que se siente mal por su conciencia. Entonces podemos decirlo de esta manera, se siente mal por lo que produce su pecado. No se siente mal por el mal en ellos que produce el pecado. Esa es la diferencia. La convicción natural se siente mal por el escándalo. La convicción natural rechaza el abuso infantil, la violación, la mutilación, la crueldad, el asesinato. Se siente convencido de que eso está mal, principalmente porque afecta a alguien más, no porque en su raíz sea mal. Entonces, no le gusta el mal porque produce el pecado, pero nunca reconoce el mal que produce el pecado. No entiende la maldad de la naturaleza. Es decir, aquí es a donde nos separamos, como dicen los hombres de los niños. La verdad es que los que somos regenerados entendemos que la maldad del mundo es producida por la maldad que hay en el hombre. Nosotros somos malos. Nosotros hemos sido redimidos de una naturaleza caída. Y aquí es a donde nosotros debemos entender la diferencia. Verás, la convicción natural se relaciona principalmente con los pecados obvios, pero el arrepentimiento espiritual verdadero toca los profundos secretos de la hipocresía, el orgullo, la envidia, la dureza de corazón, el rechazo de Cristo. Esa es la diferencia. Los que no escandalizan a nadie porque la gente ni siquiera los conoce. La convicción natural se ocupa de mi conducta. El arrepentimiento espiritual se ocupa de mi condición. La convicción natural se ocupa de los síntomas. El arrepentimiento espiritual se ocupa de la enfermedad. Muy importante. La convicción natural hace que una persona se aleje de Dios porque siente miedo. El arrepentimiento espiritual hace que una persona corra hacia Dios por perdón. Muy diferente. El arrepentimiento espiritual significa no confiar en la carne. Sabes que no hay nada en ti que sea bueno. Está podrido hasta la médula. Pero ya ves, una persona con naturalidad simplemente sintiéndose mal por las cosas escandalosas que produce su pecado, sintiéndose mal por lo que sucede en el exterior, sintiéndose mal por su conducta, nunca trata con la miseria de su condición y no ve en la carne la incapacidad de producir algo bueno. Entonces lo que tienes aquí es a un verdadero cristiano entendiendo la diferencia de esto. ¿Qué marca a un verdadero cristiano? Adorar en espíritu y en verdad, dando todo el crédito a Jesucristo, quien es el único orgullo, alegría, y vemos el arrepentimiento que se vuelve totalmente, que se convierte de la miseria de la condición pecaminosa para aceptar la salvación que solo viene por la gracia de Dios. Esa es la verdadera circuncisión. Esa es la verdadera circuncisión. Y esas son las cualidades distintivas de los cristianos. Adorar en espíritu y en verdad, entender que no debemos jactarnos en la carne, sino que Cristo es nuestro deleite, y entender que no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno en nosotros, que hemos sido salvos por gracia nada más. Espero que lo que el día de hoy hemos aprendido, lo que hemos escuchado a través de su palabra, nos fortalezca y nos ayude, nos haga meditar y pensar qué tan cristianos somos. Si tú puedes reconocer que no eres el cristiano que tú crees que deberías de ser, te animo a que dobles tu rodilla, a que inclines tu rostro y que te pongas a cuentas con Dios y le pidas que te enseñe, que te muestre, que te ayude, que te guíe, para que tu vida sea lo que realmente tiene que ser. Oro porque así sea. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, te agradezco, Señor, por este tiempo que nos has permitido en tu palabra. Te quiero pedir por mis hermanos, Señor, que a la distancia escuchan estas palabras, Señor, que tú nos enseñes. Pido por sus vidas, de manera individual y por sus matrimonios y por sus hijos y por sus trabajos
pero principalmente te pido, Padre amado, que lo que tú nos enseñas a través de tu palabra haga carne en nosotros, que podamos comprender, Señor, y que la dureza de nuestro corazón, como hablábamos hace un minuto, sea quitada, la venda de nuestros ojos, nuestros oídos sean destapados y podamos entender y comprender y ver con claridad lo que tú tienes para nuestra vida. Te pido, Señor, que fortalezcas, Señor, la vida de mis hermanos y que los ayudes en todo momento, Padre, como lo has hecho siempre, pero que día a día vayamos, Señor, creciendo en un entendimiento de lo que tienes para nosotros, de lo que quieres para nosotros. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias a Dios por este tiempo. Si Dios permite, la próxima semana nos estaremos saludando otra vez a través de este medio y pasaremos al versículo 4, del 4 al 8, donde estaremos viendo eh, que hay credenciales religiosas que no impresionan a Dios. Ese va a ser el tema. Créditos, credenciales religiosas que no impresionan a Dios. Y estaremos estudiando la vida de Pablo, del versículo, como les dije, del 4 en adelante. No estoy seguro si llegaremos hasta el 9 o terminaremos en el 8, pero estaremos estudiando las credenciales de ese hombre que tenía tantas que presumir, pero que delante de Dios no sirve. Pero bueno, ese será el tema de la próxima semana, si Dios lo permite. Seguiremos estudiando el libro de Filipenses. Les mando un fuerte abrazo, deseo que se encuentren muy bien. Siguen en nuestras oraciones, les pido que me lleven en las suyas y que Dios tenga, como siempre lo ha tenido, misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, nos vemos, si Dios lo permite, pronto y anhelamos que así sea para estar una vez más reunidos y podamos gozarnos al estar juntos y al vernos.